De hecho, bueno, quiero compartirles que me parece muy interesante esto del Congreso de Ciudades Creativas, porque allá en México, en julio, vamos a tener un evento organizado por la FIRA de Barcelona de Ciudades Inteligentes en Puebla. Y mi institución forma parte de las instituciones que están invitadas. Y de hecho, más concretamente, venimos de una ciudad que se llama Cholula, que está a 5 minutos de la ciudad de Puebla, cercana a la Ciudad de México. Y de hecho, nosotros ahorita platicábamos con mi esposa que nosotros también tenemos este problema de zonas de violencia dentro de México, pero ya tenemos un problema muy grave que es el robo de la gasolina. El estado de Puebla, digamos, está lleno de ductos donde pasa la gasolina y hay grupos que roban. Y con todo y esto, bueno, hemos tratado dentro de Puebla y en la ciudad de Cholula de esta situación de problemática que, bueno, pues día a día nos afecta y que de alguna forma tenemos que sobrevivir con esa situación. Y ya más concretamente yo estoy enfocado a lo que es el manejo de la inteligencia emocional a través de aulas virtuales, y esa va a ser parte de mi ponencia. Y sí me parece muy interesante esto que comentaba, entre eso lo que decía de la parte de la sostenibilidad y la parte del urbanismo, que muchas veces dejamos a un lado, y sobre todo que aquí hay una creciente demanda por parte de la población en donde se requiere pues estos temas de urbanización y la parte de ciudades inteligentes y la planeación urbana, porque también tenemos ese problema allá en México, que hay un crecimiento muy desmedido en algunas zonas donde no se pueden dar los servicios adecuados a los habitantes, y que hace falta esa planeación. Entonces, esto que nos dice usted me parece muy interesante, puesto que nos da una perspectiva bastante acertada de lo que debe ser la planeación y el crecimiento urbano de una forma ordenada, digamos. Eso sería mi contribución, y aquí el cuestionamiento es, este programa que usted nos comenta de la ONU, ¿no?, que está trabajando, pues nos interesaría que en México también se pudiera hacer algo con respecto a ese tema. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay otras preguntas. Muy buenos días, Germán Alfonso Martelo, arquitecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Más que la planeación de las ciudades, ya desde hace mucho rato se viene hablando de los macrosistemas de las ciudades, y aquí en Cartagena se trató de incrementar, o se está tratando de incrementar hace mucho tiempo, la unión de la región con los municipios cercanos de Arjona, Turbaco, la región de los municipios del norte, que son prácticamente la gran despensa de la ciudad de Cartagena. Nunca se ha podido lograr, no sé cómo irá el nuevo plan de desarrollo de la ciudad y el POT de Cartagena, que no lo conocemos todavía y no sabemos cómo va. Pero estos planes de ordenamiento territorial, poniéndome en concordancia contigo, tienen un gran problema, que ellos a ti te dan unas líneas gruesas y te dicen, el plan de desarrollo es el triángulo de crecimiento que está hacia la zona suroriental de Cartagena, pero nunca te dicen cómo lo vas a desarrollar, cómo va a ser la sustentabilidad y la sostenibilidad de este plan, de este sector. Eso es una cosa que los dirigentes nuestros todavía no han querido entender. Y es algo que la ciudad de Medellín sí lo hizo. Lo hicieron con el Plan Bio 2030, y por eso es el desarrollo que tiene la ciudad de Medellín, Canberraca. Muy organizado, hicieron, por decir algo, una acupuntura urbana en muchos barrios como Santo Domingo,
hicieron las bibliotecas, y esto que generó, apropiación del terreno, apropiación de la ciudad, creen en su territorio. Aquí en la costa no hemos podido lograr eso y ojalá con los nuevos planes de ordenamiento territorial que están implementando se logre. Sería bueno que ustedes tengan llegar con ese granito de arena a la situación de los municipios y los distritos. Muchas gracias. Bueno, una intervención más y muy ajustado a tiempo. Vamos sobrepasados porque hemos empezado tarde, entre otras cosas. Pero las intervenciones que sean muy concretas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tengo una pregunta bastante precisa. Y hablaba del caso de Florencia en la parte de crecimiento urbano. Pero ¿hasta qué punto se puede hablar de crecimiento urbano y no de invasión urbana? Porque si hablamos de varios territorios colombianos en los cuales la economía está basada en el agro, en la ganadería, etcétera, que es más algo rural, ¿cómo se puede hablar de crecimiento en vez de invasión? Porque este crecimiento, al fin y al cabo, siempre termina afectando en cierto modo esa economía que ya está establecida y que es rural. Entonces, es mi pregunta, ¿hasta qué punto se puede hablar de crecimiento y no de invasión? Muchísimas gracias. Aquí dejamos ya las preguntas. La verdad es que la conferencia da para hacer muchísimas más. Y bueno, Roberto, pues nada, sucintamente, contéstanos a estas cuestiones que estamos preocupados en ellas, ¿no? Gracias, Francisco. Empiezo por la primera de las preguntas. ¿Qué es economía naranja? Creo que a ciencia cierta nadie lo sabe. Es un concepto que nace al interior del Banco Interamericano de Desarrollo hace unos años, que pone el acento sobre las industrias creativas y las industrias culturales como motor de desarrollo. El actual presidente de la República de Colombia, Iván Duque, lo ha puesto al centro de su programa de gobierno y hoy del Plan Nacional de Desarrollo. La declinación de esto en términos de acciones es lo que hay que generar. Hay una lógica de construir dentro de las ciudades unas ADNs, unas zonas de economía naranja, y un poco la lógica del gobierno es producir unos hitos urbanos, unas zonas donde esos habilitantes urbanos para estimular la oferta en términos de industrias culturales y creativas tenga efectivamente unas facilidades de desarrollo. Digo, esto hay que mirarlo de forma mucho más holística, mirando tanto la oferta como por supuesto la demanda, pero es verdad que eso es un país tan culturalmente diverso que tiene un potencial que es gigantesco en términos de economía de la creatividad y de economía del conocimiento. El tema es cómo catalizar esto en términos de acciones públicas que desaten efectivamente estos procesos que tienen que ver no solamente con desarrollo económico, sino también con cohesión social y, en mi concepto, con superamiento del conflicto. Pero, digamos, sobre el concepto de economía naranja, es un concepto que tiene unos referentes que son sobre todo regionales. En Europa no se maneja el mismo concepto, y cuando le cuento a mis colegas de economía naranja me contestan lo importante que no quieran exprimir. Sobre el tema de Puebla, conozco efectivamente el Congreso de Puebla de Smart Cities, de ciudades inteligentes. Creo que se relaciona mucho con el tema de creatividad, por supuesto, y economía naranja. Hoy el concepto de Smart Cities está afortunadamente migrando de un concepto más tecnológico y tecnocrático a un concepto efectivamente de gobernanza
urbana, ¿no?, de e-governance, que permite una interacción distinta entre los ciudadanos y de la administración pública, y que permite derogar servicios públicos de forma distinta y mucho más efectiva. Y además, en mi concepto, permite una extraordinaria potencialidad en términos de participación que habrá que capitalizar. Ahí también hay muchos conceptos, ya en algunos casos se habla de ciudades 4.0, en otros ámbitos se habla de ciudades creativas, en otros de ciudades inteligentes, pero yo creo que más allá que el apellido, lo que tenemos que mirar es la esencia y mirar a ver cómo reintegramos efectivamente todos esos conceptos dentro del concepto base de creatividad, que es el que Paco ayer nos estaba poniendo en la mesa, es decir, la capacidad de generar interacciones humanas que permitan de responder a problemas que son a veces muy distintos, con formas novedosas e innovativas que permitan de alcanzar la meta. Sobre el tema de Cartagena, su POT, su área metropolitana, es una gran reflexión, yo creo, para este país y sobre todo para esta ciudad. El tema de la metropolización es un hecho, es decir, las aglomeraciones ya están, las relaciones funcionales entre ciudades que en gran parte son o conurbadas o que tienen conmutaciones muy fuertes, es un fenómeno que ya se da en lo espontáneo. El tema es cómo lo reglamentamos en términos de política pública. Y ahí hay una gran pregunta de fondo no resuelta, si empezamos en Colombia con el matrimonio o con el noviazgo. El matrimonio es si constituimos un área metropolitana, y constituir áreas metropolitanas es muy complejo. Hoy de pronto no responden exactamente a las necesidades de la gente de las gente lejanas. Hay 6 áreas metropolitanas en Colombia en este momento activadas, de las cuales yo diría que solamente 2 realmente son funcionales, las demás no lo logran. El noviazgo puede ser, empezamos por integrar servicios y respuestas a los ciudadanos y miramos a ver después cuál es la forma institucional que esto tiene que generar. Es decir, generamos los hechos metropolitanos y luego intentamos responder desde el punto de vista de la gobernanza. Yo no sé cuál es la vía, digo que es un debate abierto. El hecho es que hay muchas más aglomeraciones metropolitanas de las áreas metropolitanas que existen y habrá que intentar responder. Sobre planes de ordenamiento territorial, yo sí soy un firme convencido de lo que usted está diciendo. Si no declinamos el ordenamiento territorial en los planes de desarrollo y si no logramos sobre todo darle herramientas para que este ordenamiento territorial se pueda implementar, yo siempre digo, los planes de ordenamiento territorial pueden ser buenos o malos, pero las ciudades siguen creciendo por otro lado. Y esto es una reflexión que no podemos abandonar en Colombia. Como ONU Habitat estamos intentando generar unas metodologías distintas que le apuesten a operaciones urbanas integrales, a la creación de nuevas centralidades que permitan de demarginalizar a las ciudades, pero son pilotajes, son tentativas incipientes. Y sí estamos apoyando a algunas ciudades en la formulación de su propio ordenamiento territorial y en la declinación de esto en herramientas. Una de las ciudades donde más hemos trabajado es Medellín, pues exactamente por este contexto general de acuerdo sobre el futuro urbano que aquella ciudad ha podido generar. Sobre invasión urbana, de por sí la ciudad es un fenómeno de invasión, ¿no? Esto históricamente, incluso de migración e invasión. Pero yo creo que la reflexión es distinta para Florencia y para todas las ciudades del país. Y es que hemos generado 2 líneas de desarrollo que no logran intersecarse. Uno son líneas de desarrollo rural, donde todavía le estamos apostando a elementos de agroindustria de gran escala, que está bien, pero que no logra integrar a pequeños productores y a productores marginales.
Para estos pequeños productores y productores marginales, el mercado más cercano, que son las ciudades, es un activo fundamental, y esta integración sí que la tenemos que valorizar. Contaba esta mañana, yo vengo de una tierra donde el promedio de las parcelas agrícolas y rurales es de 4 hectáreas y que su economía en el 70% está vinculada con la producción agroalimentaria de calidad, que se exporta a su vez en un 70% hacia afuera. Claro que esto requiere muchas cosas, de logística, etcétera, pero a la base está un principio esencial, que la interacción territorial entre el ámbito rural y el ámbito urbano sí que funciona, con pequeños centros, con centros intermedios, etcétera. Y hoy está pasando un fenómeno, en mi concepto, muy interesante. Los jóvenes de la Toscana, de esta región, se están yendo de las ciudades a vivir en el campo porque consideran que tienen una mejor calidad de vida en el campo que en la ciudad. Es decir, los fenómenos de urbanización sí que son reversibles y no los tenemos que pensar solamente de forma unidimensional. Muchísimas gracias, Roberto. Aprendemos mucho, ¿no? Es importante esta conversación entre tú y entre el público, entre todos nosotros. Esperamos que en la próxima edición, que todavía no lo puedo decir, no debo, eso se dice el último día, solamente adelantarte que será en Europa y estaríamos, bueno, pues muy contentos de que tú también vinieras. Muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. De la presidencia del Consejo de Ministros de Italia, esto entre el 2008 y 2011, experto principal de cooperación internacional de la Asamblea de la Asociación Italiana de Municipios, denominada ANCI, y desde el 2016 es coordinador del Hub que es el Hábitat de ONU para los países andinos. Esa es una circunstancia maravillosa. La razón principal es el conocimiento que Roberto tiene sobre estos temas. Y esta ONU Hábitat promueve la cooperación y participación de diferentes actores para el logro de las ciudades y para la economía sostenible, la ambiental. Aquí hay personas que están muy interesadas en ese tema, ¿no? Y es lo que nos queda mucho por hacer también, ese aspecto, creo yo, de lo sostenible y lo ambiental. Roberto, de todo corazón, muchas gracias. Muchas gracias porque esta mañana estás con nosotros y sabemos que esta noche también tienes ya que viajar. Y estando entre un sitio y otro, has hecho un espacio que nos va a ser muy provechoso para conocer qué opinas y para recibir tus mensajes y siempre que tú quieras para colaborar contigo en esta maravillosa tarea que consiste en crear hábitat en las ciudades. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Si me escucha. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos y a todas. Le digo que siento una gran responsabilidad de abrir la primera reflexión académica de esta 7ª edición del Congreso Internacional sobre Ciudades Creativas. Y quiero empezar realmente por un agradecimiento por la invitación a los organizadores. Empiezo por Icono 14, por Paco, por Francisco. Ayer por la noche en una cena me dio una clase magistral sobre ciudades creativas, pero sobre todo sobre creatividad. Y me cambió el paradigma porque si entendí bien, creatividad es de entender de forma mucho más holística de cuánto no estamos acostumbrados a pensarlo. Yo intentaría sintetizarlo, Francisco, con todas las interacciones humanas que se generan en un contexto como la ciudad, que de por sí es un contexto de interacciones humanas y que buscan simplemente soluciones para que la gente pueda vivir mejor.
Me parece una definición tan básica y tan poderosa sobre la cual creo que tenemos que hacer una reflexión. Por supuesto, un agradecimiento por este escenario maravilloso a la Cooperación Española, su centro de formación en Cartagena. Otra enseñanza de esta clase magistral que fue la cena. Que fue la cena de ayer, y es que la creatividad se nutre de la tradición, del patrimonio material e inmaterial, como este edificio en el cual estamos, y de la capacidad de generar sobre esto innovación. Y me parece otra directriz interesante para generar una reflexión en este entorno. Y por supuesto a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hemos tenido ocasión no solamente de compartir visiones sobre esta ciudad, sobre este territorio desde la perspectiva de la academia, sino que Daniel y Adolfo me transmitieron lo que escucharon en sus palabras, es decir, una profunda emoción para tener un momento de reflexión, sobre todo con jóvenes, sobre todo con estudiantes, con profesores, haciendo con que la academia vuelva a ser lo que tiene que ser, es decir, la capacidad de leer la realidad, de ser una cinta de transmisión de conocimiento entre quien que tiene las responsabilidades de actuar en términos de políticas públicas, en términos de programas, de proyectos, y la gente y los ciudadanos. Y me invitaron a hacer una reflexión muy profunda sobre las tantas Cartagenas. Gracias realmente, Adolfo, por esto. Esa es una ciudad que tiene esta sala maravillosa, que es la ciudad amurallada, con su historia, con sus edificios, con las tantas glorias de este país y de esta parte del mundo. Y tiene también unas otras Cartagenas más lejanas del centro, hechas de gente, de colombianos y colombianas que han llegado en muchos lugares del país, en muchos casos a raíz de fenómenos de violencia, y que son parte de esta ciudad y que son parte de la capacidad de generar interacción y, por tanto, creatividad. Yo no quisiera en este congreso atreverme a hablar de ciudades creativas, porque tienen aquí expertos que vienen de varios lugares del mundo y de Colombia, así que me quedaré en la primera parte, es decir, una reflexión con ustedes sobre la ciudad, sobre lo urbano, sobre el desarrollo urbano, que es de entenderse mucho más allá del contexto urbano en sí. Es decir, la agenda de desarrollo urbano es una agenda de desarrollo territorial. Daniel esta mañana me recordaba lo que está haciendo la universidad en términos de concreta integración entre el mundo urbano y el mundo rural. No es posible pensar a la ciudad sin su entorno territorial, sin su entorno rural, e incluso para lo que nos guía aquí, para los temas de creatividad, no es posible pensar a la ciudad sin su territorio. Y lo quiero hacer desde una perspectiva que espero no les sea demasiado aburrida, que es un poco la agenda internacional que tiene que ver con lo urbano y que tiene que ver con las ciudades. ¿Y por qué esto? Primero, porque me toca. El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que se ocupa de desarrollo urbano y desarrollo territorial. Pero segundo, porque estoy firmemente convencido que si no interpretamos bien lo que pasa en las ciudades, estamos perdiendo la agenda global de desarrollo. Y le voy a, me permiten de hacerlo de pie, incluso porque no leo muy bien, le voy a decir por qué. Porque vivimos en un mundo urbano. Y esto es un poco la demostración que originó una agenda de desarrollo muy fuertemente centrada sobre los temas urbanos. 1970, la porción de población que vivía en las ciudades es la parte naranja, la parte roja, 2000, 2030.
2015, 4.000 millones de personas, el 54% de la población vivía en ciudades. 81% en América Latina. En Colombia, ¿alguien tiene el dato? Según el DANE, 2017, el 78% de los colombianos y de las colombianas vive en áreas urbanas. Es decir, lo que pasa en las ciudades sí que tiene que ver con la Agenda Global de Desarrollo. Y será aún más en 2030. 2/3 partes de la humanidad vivirán en centros urbanos, pequeños, medianos, grandes aglomeraciones, super ciudades, pero en un mundo urbano. En 2014, pero 880 millones de esos habitantes vivían en barrios marginales. Es decir, la agenda urbana es una agenda también de demarginalización, de equidad, de integración. Y por supuesto, si miramos solamente los datos, simplemente los datos económicos, el 70% del Producto Interno Bruto se produce en ciudades, pero también el 60% de las emisiones de gases efectos invernadero se produce en las ciudades. Es decir, esta agenda es fundamental para el planeta. Si vivimos más en las ciudades, deberíamos haber aprendido a hacerlas mejor, pero no es así. Simplemente miren este dato, que para mí es significativo. La planificación es esencial para el vivir urbano, porque es la manera que tenemos para vivir mejor dentro del contexto urbano y para tener un menor impacto sobre el entorno natural y los ecosistemas. Pero miren los datos. Paradojalmente ha disminuido entre 1900 y 2015, ha disminuido la ciudad planificada y ha aumentado la ciudad no planificada y la ciudad informal. Es decir, hemos crecido sí, pero hemos crecido mal. Y esa es una reflexión que tenemos que tener. Y además estamos utilizando mucho más suelo, es decir, las ciudades han crecido desde el punto de vista de su tamaño, desde su ocupación de suelo, y eso significa suelo del entorno rural y de los ecosistemas, mucho más que el promedio del crecimiento de su población. Ha aumentado la población, pero frente a este aumento, el aumento del suelo ocupado ha sido de 3 en promedio, los países en vía de desarrollo ha sido mayor que 3.5 veces. Cuando los estudios internacionales dicen que para tener una sostenibilidad no deberíamos pasar del 2.5. Y además estamos construyendo ciudades muy raras, porque las ciudades están hechas, por supuesto, de las viviendas, de los edificios donde vivimos, pero están hechas esencialmente de lo que es de todos, es decir, del espacio público. Y del espacio público más noble, que son las vías, las calles, los andenes, los parques, las plazas. Y paradojalmente lo que está pasando es que estamos reduciendo la cantidad de suelo que estamos dedicando a todos nosotros, a los fenómenos de convivencia e integración que son el espacio público, y estamos asignando cada vez menos suelo a las calles. Aquí estamos dando unos datos. En Colombia el promedio es el 12% del suelo que estamos dedicando a la interacción principal, que es el espacio público en las ciudades. Estamos muy lejos de los estándares, incluso de América Latina. Entonces tenemos unos retos urbanos que tenemos que abordar y posiblemente con creatividad, como decía Paco, que simplemente señalo algunos: el aumento incontrolado de asentamientos y urbanizaciones informales, claro que son causa de la pobreza, de las migraciones internas, en el caso de Colombia, de las violencias, pero también tenemos que abordar esos fenómenos. Las ciudades no pueden seguir creciendo informalmente. Primero, por una cuestión de goce de derechos fundamentales de las poblaciones que ahí viven. Segundo, porque el contexto general de las ciudades no tolera continuar a crecer de forma informal. Simplemente miren los problemas en términos de abastecimiento, de servicios públicos, de seguridad alimentaria, de transporte, tránsito. Estamos hablando del metro de Bogotá,
pero ¿cuál metro puede aguantar una ciudad donde mitad de la población por la mañana va del sur hacia el norte y la otra mitad del norte hacia el sur? Ningún sistema de transporte masivo puede aguantar si no cambiamos la manera de pensar la ciudad y de planificarla. Una falta generalizada de accesibilidad a la vivienda, es decir, la vivienda es demasiado costosa para mucha parte de la población, el acceso a la vivienda se vuelve muy difícil, muy oneroso. La expansión y aumento de los costos de los servicios urbanos. Si continuamos a ensanchar la mancha urbana, tenemos que llevar los servicios cada vez más lejos, cada vez más costosos, cada vez de calidad inferior. Excesiva presión en el uso de la tierra, ni decirlo, sobre los ecosistemas estratégicos. Cartagena en esto es un caso emblemático, digamos, la presión que tiene sobre sus manglares, sobre sus costas, sobre su entorno territorial es brutal. El fracaso de los modelos financieros locales, porque la buena urbanización genera sus propios recursos. Hay una cadena de valor de la buena urbanización, pero la mala urbanización genera externalidades negativas, genera costos. La colectividad no recupera lo que se está generando en la ciudad para su propio desarrollo. Y una creciente segregación socioespacial. Eso es evidente en muchas de las ciudades de América Latina y del mundo, es muy evidente en las ciudades de Colombia, es un modelo también de planificación de la ciudad, donde zonificamos la ciudad, incluso el mismo Estado se preocupa de ayudar a esos procesos. Piensen solamente a la manera con la cual estamos entregando subsidios por concepto de servicios públicos, que es el modelo de estratificación socioespacial. Es una manera para generar zonas homogéneas donde la gente no es homogénea, donde las familias tienen necesidades diferenciadas y donde como Estado nos preocupamos de crear barreras invisibles que vuelven más difícil el habitar urbano. Miramos a ver qué pasa en América Latina y en Colombia desde el punto de vista urbano. Paso rápidamente los datos para no aburrirlos demasiado, pero en América Latina sí, 81% hemos dicho de la población vive en áreas urbanas. Aquí ya los fenómenos de migración campo-ciudad se han agotado, es decir, esta presión ha sido muy fuerte en los años 70 y los años 80, hoy tenemos otros desafíos. El principal es cómo tenemos una calidad distinta de la gestión urbana, por eso hablamos con Daniel esta mañana, que necesitamos de una nueva generación de gestores urbanos, donde ya el tema no es más la transición entre lo urbano y lo rural, o desde lo rural y lo urbano mejor, sino cómo mejorar la vida, cerrar de la gente, cerrar las brechas en términos de desigualdad y lograr una sostenibilidad efectiva desde todos los paradigmas, social, económico y ambiental. Entonces tenemos unos retos que no podemos descuidar si no queremos tener las ciudades que pueden mirar ahí. Ciudad muy performante, no sé si la reconocen, Medellín. América Latina se encuentra en una doble transición. Una es lo que hemos dicho, es decir, ya tenemos que mirar adentro de las ciudades, los fenómenos migratorios han disminuido, y también pero demográfica, y el censo de Colombia nos da en esto datos muy claros. El bonus poblacional se ha agotado, tenemos un problema en las ciudades de América Latina, tenemos menos nacidos y más personas mayores, y eso requiere otro tipo de enfoque en términos incluso de planificación de la ciudad, de las ciudades. Entonces, lo que tenemos que hacer es que frente a grandes aglomeraciones que hemos generado, tenemos que revertir la tendencia de generar externalidades negativas de estas grandes aglomeraciones, la inseguridad, el tráfico, etcétera, etcétera, y buscar cómo podemos tener economías de aglomeración y externalidades positivas.
Tenemos que buscar una manera distinta de planificar las ciudades, pero también de gobernar las ciudades y los fenómenos urbanos. Y esto significa pensar a las ciudades como sistemas vivos, que van mucho más allá de lo que pasa dentro de las fronteras administrativas de las mismas. Y miraremos a ver qué significa. Y sobre todo, la gran cuestión esencial. Hemos logrado disminuir la pobreza en América Latina, sobre todo la pobreza extrema. No hemos logrado disminuir la desigualdad. Son dos fenómenos distintos, con dos caras distintas, que requieren de políticas distintas, y hoy tenemos que garantizar de no retroceder en un momento de enfriamiento económico para la región sobre los logros en términos de reducción de la pobreza, pero sobre todo tenemos que avanzar en una agenda de reducción de las desigualdades. Y esto significa tener una nueva generación de políticas urbanas nacionales, difíciles de identificar, difíciles de concertar, porque estamos acostumbrados a lo sectorial, estamos acostumbrados a las políticas de vivienda, a las políticas de servicios públicos, a las políticas de equipamientos, a las políticas de equipamientos en salud, en educación, etcétera, etcétera. El habitar urbano, y ayer de nuevo Paco nos invitaba a esta reflexión, requiere de una visión integral de esos fenómenos, donde la vivienda, los entornos, el espacio público, los servicios, los equipamientos económicos tienen que ser pensados desde una perspectiva absolutamente más integrada y holística. Esto de cara a incrementar factores que son también intangibles, cohesión social y convivencia, romper las tantas barreras invisibles de las cuales están constituidas las ciudades de América Latina. A veces no se puede pasar de una calle a la otra. Lo he comprobado en muchos de nuestros proyectos. No hay ninguna barrera, pero sí hay barreras que no permiten, no hay ninguna barrera física, pero hay barreras invisibles que no permiten a la gente simplemente de pasar de un andén al otro. Y esto lo tenemos que romper. Y fundamental para la agenda de una ciudad como Cartagena, los temas de resiliencia urbana. Es urgente, no es solamente importante, una agenda de resiliencia para las ciudades de América Latina. Miramos a ver Colombia, algunas pinceladas del perfil urbano de Colombia. Decíamos, país altamente urbanizado, 78% de la población es urbana. Miren que era menos del 60% en el 73, es decir, un aumento muy rápido, y va a aumentar aún más, 83% en 2035, según los estudios que hicimos con el Departamento Nacional de Planeación. Pero también tiene unos activos. Colombia es un país de ciudades, ¿no? Tiene un contexto de ciudades intermedias, de más de 100.000 habitantes, 41 ciudades intermedias de más de 100.000 habitantes, que es un activo que casi ninguna otra región tiene. Difuso en una parte del territorio nacional, estas ciudades no dialogan entre sí y no logran articularse en polos de desarrollo. Se hizo una política pública que generó un COMPES que fue aprobado hace unos 2 o 3 años, que es el sistema de ciudades, pero no pasa de ser un documento de referencia para los expertos, pero que no logra orientar la acción en términos de política pública. Y esto es un activo que deberíamos recuperar porque permite de pensar a las interacciones entre territorios, a las interacciones entre ciudades, a tener a las ciudades como epicentros de desarrollo de entornos territoriales mucho más vastos y por lo tanto tener unos motores poderosos de desarrollo si se actúa en términos de cooperación territorial y no de competitividad territorial. Tenemos fuertes asimetrías territoriales también. El modelo de desarrollo del país lo conocen ustedes mejor que yo. Pocos polos, los grandes, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla,
y sobre todo este triángulo Bogotá, Cali, Medellín ha sido el eje de desarrollo, y esto significa tener asimetrías territoriales muy profundas. Origen en mi concepto, o mejor, causa y efecto en mi concepto del conflicto interno que ha vivido y sigue viviendo en muchos territorios de este país. Unas brechas profundísimas de desarrollo entre lo urbano y lo rural. Igualmente, puede que el conflicto haya exacerbado estos fenómenos, las ciudades se han visto hacia adentro, poco hacia afuera, y la ruptura de las relaciones funcionales con los entornos rurales es evidente. Ejemplos y anécdotas. Estuvimos estudiando para un proyecto en el sur del país, en Neiva y en Florencia, cómo funciona el abastecimiento de alimentos de estas ciudades. Neiva el entorno rural de Neiva es un gran productor de productos agroalimentarios. Esos productos son comprados en ese entorno, van a Bogotá a través de mayoristas, se negocian en Bogotá, vuelven a la plaza mayorista de Neiva y de la plaza mayorista a la plaza minorista. Es decir, mucha intermediación, mucha ruptura de relaciones funcionales, precios que aumentan, relaciones culturales que se rompen y calidad de los productos que es inferior. De esto estamos hablando. Marco regulatorio e institucional muy sólido. Nosotros mismos, nuestra oficina es una oficina subregional para los países andinos, exportamos los marcos normativos de Colombia, la ley 388, los planes de ordenamiento territorial, el marco normativo hiperdesarrollado que tiene Colombia. Y es un activo que tenemos que potenciar. El tema es que tenemos que implementarlo y tenemos que tomarlo muy en serio. Esto tiene que guiar la acción pública y el ordenamiento territorial ser efectivamente la guía de desarrollo para los territorios y las ciudades. Pero el ordenamiento no de los anaqueles, sino el que efectivamente se traduce en acción pública y que permite también una implementación que está basada en una capacidad de vigilancia y control por parte de los actores públicos y por parte de ustedes, de todos los ciudadanos. Lo que pasa en Cartagena otra vez es paradigmático y tiene que generar una reflexión y una alerta a nivel nacional. Nosotros medimos la prosperidad de las principales ciudades de Colombia, es decir, la prosperidad para nosotros es los niveles de desarrollo urbano desde la perspectiva de una metodología global de ONU Habitat, y vemos que hay una serie también de retos ahí que no quiero profundizar en ánimo del tiempo. Simplemente una reflexión otra vez. Miren el crecimiento de la mancha urbana de Florencia. Miren cómo entre 1991 la mancha azul y 2015 la mancha amarilla, miren el crecimiento de la ciudad. Es absolutamente insostenible y no tiene ninguna justificación en el aumento de población de esta ciudad. Entonces, este crecimiento que decíamos que con un 3.5% de promedio ya estaría fuera de lo sostenible, que es inferior al 2.5%, en promedio en Colombia ha sido del 5.8%, casi el doble. Esto es absolutamente alarmante. En Colombia sí, el fenómeno migratorio campo-ciudad ha sido muy fuerte en las décadas anteriores a raíz de fenómenos de violencia que ha generado 7.5, 7.3, pero hoy se están utilizando como datos 7.5 millones de colombianos y colombianas que han tenido que dejar el campo y llegar a las ciudades. Y cuidado que las migraciones internas por razones de violencia son distintas de las migraciones internas por razones económicas. Los migrantes económicos buscan sus propias redes de protección en las ciudades, se llevan con orgullo su propia cultura, se llevan lo poco que tienen. Los migrantes, por causa del conflicto, los desplazados internos, tienen que abandonar lo que tienen,
tienen que agachar la cabeza y esconder su propia condición, y esto genera también fenómenos distintos incluso de pertenencia y de identidad, uno de los factores esenciales de la convivencia, del vivir urbano y base para la creatividad. Finalmente, simplemente control urbano y territorial casi inexistente. Las ciudades continúan creciendo, tanto en la parte informal como en la parte formal, a raíz de la informalidad o a raíz de desarrolladores que muchas veces no cumplen con el mínimo de las reglas para una construcción formal. Y por supuesto una fuerte presión sobre los ecosistemas estratégicos y en particular sobre el agua. Y ahí volvemos al primero de los elementos de reflexión de este Congreso. El agua como elemento esencial del desarrollo urbano, de la planificación territorial, de la vida y, por supuesto, del concepto de ciudades creativas. Sistema de ciudades de Colombia, lo decía, es un activo, simplemente ha sido identificado, estamos hablando de 16 grandes nodos en el país, con una lógica de relaciones funcionales, 18, disculpe, grandes nodos, 18 aglomeraciones urbanas, 38 ciudades que no son aglomeraciones, que son nodos, pero fundamentales para su propio entorno territorial, 10 ejes regionales. Es de tomar muy en serio. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo tiene uno de sus capítulos exactamente centrado sobre una lógica de regionalización y de subregiones funcionales. Ojalá que tenga también los dientes para que esto se pueda traducir en elementos de desarrollo. Esto nos obliga a pensar otra vez la ciudad más allá del municipio, es decir, más allá de sus estructuras y fronteras administrativas. Nos obliga a pensar que la dicotomía que nos han obligado a pensar, porque las políticas son o de desarrollo urbano o de desarrollo rural, en realidad son falsas, porque lo urbano y lo rural son dos dimensiones de un único proceso de desarrollo territorial. Nos obliga a una mirada de planificación que igualmente supere los límites administrativos, pero hoy no tenemos instrumentos para poderlo hacer. ¿Ya se acabó mi tiempo? Nos obliga a diversificar los esquemas de gestión y a recuperar la senda de la descentralización. Bueno, lo tendríamos que decir de voz baja porque en esta época hablar de posconflicto no está de moda, pero nosotros pensamos que sí sigue siendo un elemento fundamental. Ese es un país que ha entrado en una transición hacia el posconflicto, que tendría que cabalgar de forma distinta esta enorme oportunidad. El posconflicto lo hemos visto muy fuertemente desde lo rural, donde más el conflicto, la guerra, ha generado víctimas, los Montes de María, el Catatumbo, las grandes zonas, pero lo tenemos que mirar también desde la perspectiva de las ciudades, por lo que hemos dicho, porque el 40% de la población de Santa Marta es de víctimas del conflicto, el 50% de la población de Florencia, el 50% de la población de Neiva, más del 30% de la población de Armenia, muy lejana a las zonas de conflicto. Entonces, el conflicto sí que ha entrado dentro del desarrollo de las ciudades, y las ciudades tienen una responsabilidad fundamental en el posconflicto, en vincular los territorios del conflicto a un proyecto nacional, en superar la pobreza rural, en corregir la concentración de riqueza, en impulsar una visión sistémica que supere las asimetrías de desarrollo del país. Finalmente, sí, y tal vez aquí termino para no entrar en la segunda parte, pero de ciudades creativas, simplemente lo que pensamos fundamental para tener lineamientos de una política nacional y urbano-regional, que es un poco
tener una visión a la escala supramunicipal y supradepartamental con un modelo territorial de ocupación territorial de verdad distinto, con una lógica de relaciones funcionales territoriales distintas y donde tenemos que tener instrumentos distintos de gestión, financiación y desarrollo. Disculpe. Solamente para darle unas pinceladas muy rápidas, y son los últimos 2 minutos, de cuál es la agenda global que intenta responder a estos retos que hemos planteado y potencializar también las oportunidades. Primero, lo ha dicho esta mañana la directora del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, tenemos una agenda global nueva, mandatoria para los países, mandatorias para todos, que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que siguen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que en 17 objetivos y más de 150 metas intentan trazar una ruta para el desarrollo en los próximos 15 años, pero es una agenda que sigue por mucho más tiempo. Uno de estos objetivos, el objetivo número 11, tiene que ver con ciudades y territorios sostenibles con una lógica de inclusión, seguridad y no solamente seguridad física, ¿no? Seguridad de forma más holística, resiliencia y sostenibilidad. Y para declinar este objetivo en acciones concretas, en 2016 se celebró en Quito, aquí cerca, la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo urbano y territorial sostenible. Son conferencias que se tienen cada 20 años y que trazan líneas para los 20 años que siguen en términos de política pública. De la tercera conferencia definida como Hábitat 3, nace una propuesta política y programática que es la nueva agenda urbana, que da origen a un plan de acción y que tiene una lógica muy plana. Cambiar el paradigma para reorientar la manera de planificar, financiar, desarrollar, administrar, gestionar las ciudades y los asentamientos humanos con el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible. Tiene un principio que a mí me emociona, que es el mismo de la Agenda 2030. No dejar a nadie atrás, y en el caso de la nueva agenda urbana, no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Y esto es un principio que es casi que de ética política, ¿no? Volviendo a la ética y a la política, y que aboca a ciudades compactas y conectadas, integradas, donde tenemos una mixtura social, una mixtura de usos del suelo al interior de la ciudad, a ciudades ambientalmente sostenibles y a ciudades que sean absolutamente incluyentes. Y estos son principios de carácter general, pero tienen una manera para declinarla a través de 5 grandes líneas de acción que obligan a los gobiernos nacionales, a los gobiernos locales y a los ciudadanos a trabajar de la mano. Esas grandes líneas de acción son la revisión de las políticas urbanas a nivel nacional, es decir, de los marcos regulatorios y de política de carácter nacional, una legislación urbana distinta y sobre todo que se cumpla el imperio de la ley. Y esto es absolutamente esencial. Una planificación urbana que llegue al punto del diseño urbano y que permita efectivamente de reencontrar estas ciudades hoy segregadas y desconectadas. La economía urbana y las finanzas municipales. Las ciudades tienen economías de aglomeración. Si ustedes van a ver, hay zonas de las ciudades que tradicionalmente, incluso esto era aún más evidente en las ciudades antiguas, calles donde estaban todos los herreros, otras donde estaban todos los que se ocupaban de alimentos y así por adelante. Hoy son más sofisticadas estas aglomeraciones, son aglomeraciones que tienen cadenas productivas en su interior,
pero si no planificamos las ciudades, las ventajas de estas economías de aglomeración se pierden. Y hoy tenemos una otra capa, que es una capa que tenemos absolutamente que tener presente, y es que la economía del conocimiento y de la creatividad requieren también de unos habilitantes urbanos que no podemos descuidar. Este país está comprometido en su plan de desarrollo en avanzar en la así llamada economía naranja, es decir, la economía exactamente de la creatividad y de la innovación, pero ¿cuál profesional hoy de la economía de la creatividad no quiere tener una vivienda cerca de donde trabaja, un espacio público de calidad, la posibilidad de ir al trabajo de bicicleta? Es decir, hoy los habilitantes urbanos para este tipo de economía son absolutamente necesarios. O visto desde la perspectiva simplemente de la demanda de economía naranja, ¿no?, de oferta, miren a ver una ciudad que como Medellín termina su vida a las 8 de la noche, ¿de qué forma puede generar la demanda para la oferta cultural que se quiere plantear? Es decir, hay habilitantes urbanos que son absolutamente necesarios. Y finalmente, extensiones y sobre todo renovaciones urbanas que tienen que ser planificadas. Diría más lo segundo que lo primero. Antes de expandir, miramos a ver si podemos recuperar y mejorar lo que tenemos. Y eso es un desafío enorme y que requiere otra vez de políticas públicas claras. Hay una ruta de implementación de la nueva agenda urbana, se llegó en América Latina hasta un plan de acción de carácter regional, ahora se están desarrollando planes de acción de carácter subregional y algunos países están avanzando efectivamente en planes de acciones de carácter nacional. Colombia lamentablemente no es entre estos. Y por supuesto muchas ciudades están haciendo sus propios planes ya enfocados en los principios de la nueva agenda urbana. Yo diría que termino aquí, no entro en la parte de implementación de la nueva agenda urbana y sobre todo en economía de la creatividad, pero estoy aquí disponible eventualmente que queramos profundizar algunos de estos temas. Muchas gracias.